primera mesa que hemos titulado Ucrania y Rusia. Para esta mesa contamos con dos invitados de excepción. Está en primer lugar Anna Korbut, que es experta en política ucraniana y en el sector de los medios de comunicación. Investigó el panorama mediático de Ucrania con Chatham House entre 2018 y 2019 y trabajó como consultora en temas relacionados con medios, con el proyecto BBC Media Action y LSE Arena. Entre 2010 y 2018 trabajó como periodista en Ucrania, informando sobre asuntos internacionales y la política exterior de ese país. Antes de eso había trabajado en mercados de capitales y proyectos de reforma apoyados por la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional, USAID. Regularmente comenta sobre asuntos nacionales e internacionales para medios de comunicación ucranianos y extranjeros. Sus artículos han sido publicados en New Eastern Europe, Carnegie Europe, el CIDOP, El Confidencial y The American Interest. En 2017 participó en la beca transatlántica James Denton en Washington y es licenciada en lenguas extranjeras de la Universidad Lingüística Nacional de Kiev. Es editora de Ukraine World Spanish, y trabaja en proyectos de desarrollo de medios con BBC Media Action, entre otros. Muchísimas gracias por haber venido a Toledo, Ana. En segundo lugar tenemos por videoconferencia a Jesús Núñez Villaverde. Él es economista y militar retirado, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, especialista en temas de seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos, con especial atención al mundo árabo-musulmán. Es presidente del Comité Español de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Ha sido profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas y es miembro del International Institute for Strategic Studies y consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el ámbito de la construcción de la paz y la prevención de los conflictos violentos. Jesús, es un placer que puedas acompañarnos por Teams hoy. Muchísimas gracias. Encantado. Bueno, la dinámica que vamos a tener en esta mesa va a ser la siguiente. Vamos a tener una intervención inicial de cada uno de los participantes. En primer lugar, Anna Korbut y luego Jesús Núñez Villaverde, de aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Y luego, inmediatamente, daremos paso a las preguntas que ustedes puedan tener. Así que mientras están hablando nuestros ponentes, vayan dándole vueltas y escribiendo sus ideas. Adelante, Ana. Pues muchas gracias por la invitación y por vuestra presencia, por vuestro tiempo y interés en el tema. Yo quería centrar mi intervención en creo que 3 o 4 puntos mayormente. Uno es la dinámica de la guerra ahora, como lo veo desde Ucrania, donde viajo mucho, aunque por ahora vivo en España. Pues hace una semana y pico volvimos de Ucrania, de un viaje de 2 semanas y pico, visitando a mi familia. Y la vida ahí, pues hicimos una vida un poco normal. Pues despertándonos por la mañana, yendo con nuestros hijos, con mi hermana, al centro de la ciudad, de nuestro pueblo en el oeste, tomando un café mientras nuestros niños juegan en el parque. Sí, vale. Y he visto mucha gente joven como vosotros, estudiantes, tomando café ahí en el centro entre sus clases. Puede parecer una vida súper normal y es así en Kiev, en el centro, en la capital, en Chernihiv, en el norte, en Kharkiv, en el este. Pero al mismo tiempo, durante estas 2 semanas que estuvimos ahí, los rusos bombardearon una instalación de gas a 50 kilómetros de mi pueblo. En Chernihiv, la ciudad que he mencionado ahora en el norte, bombardearon con 3 misiles Iskander hoy
infraestructura civil, un barrio superpoblado. Mataron por ahora 14 personas, puedo subir esta cuenta. Y enseguida, después de eso, tengo pues, muchos conocidos ahí en la ciudad. Una pues, amiga activista de ahí hizo una publicación en Facebook diciendo que sí, están terrorizando a nosotros, pero tenemos que vivir, tenemos que aguantar, tenemos que apoyar a nuestro ejército para defendernos y porque no tenemos otras opciones. Pues lo mismo está pasando en, por ejemplo, Kharkiv. Kharkiv es como Barcelona, es una ciudad de antes 2.000 habitantes, ahora más 2 millones de habitantes, ahora creo que 1 millón de habitantes. Está bombardeada todos los días y su infraestructura eléctrica está casi destruida. Por mi trabajo sigo pues un poco mucho la propaganda rusa y la retórica oficial rusa en la televisión pública rusa, también las narrativas de la gente de carga oficial en Rusia y durante este tiempo están diciendo que el objetivo de estos bombardeos es hacer ciudades y partes de Ucrania que resisten, que no están controladas por Rusia, inviables. Pues hacer que la gente se vaya o hacer estas ciudades como Kharkiv inviables. Otro objetivo es paralizar la capacidad ucraniana de resistir y defenderse de manera militar, porque si bombardean a la infraestructura energética, eso tiene impacto a la infraestructura económica, a la infraestructura militar y, claro, a la sociedad. Otro objetivo es, pues, como dicen en la televisión pública rusa, romper la voluntad de resistencia de la sociedad ucraniana. Y pues así querían quizás hacer que los ucranianos busquen paz o derrota o paz, rendirse. Y también Rusia está preparándose para una ofensiva nueva. La esperamos finales de primavera o este verano. Así que todas estas acciones tienen este objetivo. El segundo aspecto es las condiciones en las cuales yo en debates analíticos o debates académicos escucho las llamadas a negociaciones de paz o de parar la guerra. Pues ahora Rusia está aprovechando de este hueco de falta de ayuda militar, sobre todo estadounidense para Ucrania, retraso de ayuda europea militar para Ucrania y como resultado debilidad ucraniana para defender su infraestructura crítica y defender sus ciudades y también defenderse en el frente. También está aprovechando de los recursos acumulados con ayuda de sus aliados como Irán, Corea del Norte, China, pues misiles, componentes, equipamiento militar, para atacar a Ucrania de manera más fuerte. Mientras tanto, Ucrania parece más debilitada y con un futuro con incertidumbre sobre cómo va a desarrollar su capacidad de resistir y de defenderse en el futuro próximo. Mientras tanto, mientras escucho estas llamadas a negociaciones de paz, o hay que hablar de paz, hay que ponerse en la mesa para negociar, por ejemplo, el representante de Rusia en la ONU, Nebensia, ha dicho hace unos días que hay que prepararse para una rendición incondicional de Kiev. De narrativas oficiales rusas, de la propaganda rusa que se transmite todos los días en la televisión pública, en todos los canales de comunicación controlados por Rusia, yo no veo ninguna señal de que Rusia esté dispuesta a cualquier negociación de paz. ¿Por qué? Porque se siente empoderada para seguir
logrando sus objetivos, los que no consigo lograr en, por ejemplo, 2022 o 2023. Ahora me muevo al punto 3, es en qué aspectos previenen, no dejan de que Rusia logre sus objetivos. Pues durante el periodo de la invasión a gran escala, a partir de febrero de 2022, hubo algunos fragmentos definitivos en que Ucrania logró algunas ventajas para fortalecer o aumentar su posición vis-à-vis Rusia. Por ejemplo, en 2022, al principio de la invasión o pues el primer año y medio de la invasión, Rusia esperaba que podía lograr sus objetivos máximos de tomar control sobre Ucrania, sobre Kiev, sobre sus centros de decisión, de manera rápida, eficaz y sin mucho esfuerzo. Era una sorpresa importante para Rusia no poder hacer esto. Así que se localizó el conflicto en el este, en el sur, pero Rusia no logró acercarse mucho a, de verdad, centros de poder, centros de control y centros de decisión en Ucrania. Así que en ello logró objetivos mínimos, no máximos. Eso era la primera sorpresa, yo diría. La segunda sorpresa era, tanto para Ucrania como para Rusia, consolidado apoyo cada vez más serio militar del occidental para Ucrania. Yo creo que ni Ucrania ni Rusia, o por lo menos según los oficiales ucranianos que estuvieron en negociaciones sobre armas y defensas aéreas con países occidentales en 2022-2023, nadie esperaba que ayuda militar occidental podría llegar en escala tan seria y tan grande para, por ejemplo, proteger a Kiev, proteger ciudades grandes y para fortalecer, aumentar la capacidad ucraniana de defenderse, de resistir tanto tiempo. Otra ventaja hubo en el Mar Negro. Cuando Rusia bloqueó con su flota, bloqueó el Mar Negro como la ruta más importante de exportación de granos, de alimentación para Ucrania, pues los esfuerzos internacionales para mediarlo, solucionarlo, sí resultaron en un acuerdo con mediación de Turquía, en un acuerdo para abrir rutas de exportación, rutas de comercio para Ucrania en el Mar Negro, pero no funcionaba bien y al final Rusia se retiró del acuerdo. Lo que sí logró abrir y asegurar las rutas de exportación para Ucrania, que son muy importantes en el Mar Negro, era la capacidad ucraniana de atacar la flota rusa con drones marinos de su propia producción con apoyo occidental. De esta manera, Ucrania logró cambiar la situación en el mar, aunque el poder marino, en este caso es Rusia, no Ucrania. Ucrania no tiene una flota seria. Así que estos episodios enseñan que, aunque puede parecer que Rusia es más fuerte en cada aspecto, la realidad es diferente y depende de las decisiones y acciones que se toman en cada momento para cambiar el futuro. Pues ahora estamos también en un momento débil para Ucrania, que parece más fuerte para Rusia o más empoderante para Rusia, pero
el resultado no es definitivo, el resultado en el futuro depende de lo que hacen pues, poderes occidentales, países democráticos y Ucrania ahora para fortalecer la resistencia contra Rusia. Y luego creo que el último aspecto, ¿qué significaría? ¿Por qué Ucrania no está muy dispuesta o no le gusta hablar de negociaciones de paz ahora? Primero porque una derrota o control ruso sobre Ucrania significa que Ucrania no podrá defenderse y Rusia va a utilizar esta debilidad para tomar control y para convertir Ucrania a un país satélite como Belarus, pero con impacto mucho más grave a Ucrania. Como vemos ahora en los territorios ocupados por Rusia desde 2022, pero también desde 2014 en el Donbass, es la región en el este de Ucrania, o Crimea, la península en el sur, los ciudadanos ahí, aunque sean ucranianos o rusos, tienen 0 derechos. Por ejemplo, hubo varias olas de movilización forzada en los territorios ocupados del Donbass en el este, durante esta invasión a gran escala. Aunque la gente no quería reunirse, no quería ir a la guerra, no tenían opciones y en realidad no sé si vosotros seguís mucho lo que está pasando en Rusia, pero incluso en Rusia los ciudadanos rusos tienen pocos derechos en cuanto la guerra, movilización y muchos otros aspectos de la vida. Pues la situación para la gente en territorios ocupados que no son rusos y no es en Moscú o San Petersburgo es mucho más peor. Luego, explotación de la gente y recursos en el territorio que controla para ampliar sus ambiciones agresivas y neoimperialistas. Eso es lo que vimos en Belarus, por ejemplo. Su territorio ahora está utilizado para atacar a Ucrania con misiles. Su territorio está utilizado en chantaje nuclear ruso contra Ucrania, contra el Occidente y en realidad el resto del mundo. Y así que imaginaos si Ucrania está bajo control de Rusia, es en términos del territorio un país, pues uno de los países más grandes de Europa, en términos de la población también. Luego, torturas, deportaciones, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, contra la población en los territorios ocupados por Rusia o controlados por Rusia. Eso vemos ahora y eso va a seguir. En nivel internacional, yo diría que eso significaría normalización de crímenes de guerra y elementos de genocidio como un instrumento para lograr tus objetivos políticos, geopolíticos o ambiciones políticos. Impunidad por estos crímenes, porque si está derrotada Ucrania, pues no puede lograr para la responsabilidad rusa por sus crímenes. Eso puede fortalecer ambiciones agresivas de actores como Rusia, de Rusia desde luego, pero actores como Rusia en el resto del mundo. Y ahora vamos a algunos movimientos así peligrosos cuando los conflictos en otras partes, en otras regiones del mundo. Y más impotencia y irrelevancia de organismos internacionales y de derecho internacional, pero el derecho en general. Pero como he dicho antes, eso pinta una imagen un poco pesimista, pero al final todo el resultado depende de lo que cualquier de nosotros, todos de nosotros hace ahora y las decisiones y acciones que tomamos ahora. Por ejemplo, puedo decir que escucho mucho en Europa
conversaciones sobre cansancio, fatiga y tal, pero los escucho más en debates públicos, en debates analíticos y académicos. Mientras tanto, cuando veo pues, mis conocidos, pues la gente que trabaja en la Unión Europea, en algunos países en relaciones bilaterales, ellos están trabajando 24 horas todos los días de la semana para encontrar municiones, encontrar dinero, formar instrumentos para apoyar la capacidad de resistencia y contra Rusia. Así que sí, todo depende de decisión, acción y pues la capacidad de actuar. Muchas gracias, Ana. Jesús, adelante. Muy bien, pues muy buenas tardes. Un placer, desde luego, poder participar en una actividad más de la Fundación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Siento no poder acompañaros físicamente, pero en fin, la tecnología nos permite de algún modo estar conectados y poder, en la medida en la que pueda, poder aportar algunos elementos al tema que estamos analizando en esta sesión. Un tema, la guerra de Ucrania, que evidentemente es vista de manera distinta por los diferentes actores implicados, y por ahí querría empezar. Para Ucrania, lo que está ocurriendo ahora mismo es una guerra existencial. Ucrania sabe que si ahora mismo abandonara la defensa de su propio territorio, sencillamente desaparecía, tal como conocemos a Ucrania como Estado soberano e independiente con un territorio propio. Para Rusia, Ucrania es un interés vital. De forma más concreta, si se quiere, la península de Crimea. De forma más concreta todavía, Sebastopol, donde está el cuartel general de la flota del Mar Negro, que le permite a Rusia, que aspira a ser visto como una potencia global, la salida al mar Mediterráneo, y de ahí por un lado hacia el Atlántico y por otro lado hacia el Índico. Por lo tanto, cuando algo es un interés vital, como es el caso de Rusia, podemos contar con que no se va a rendir, no va a salir de allí con las manos vacías. Y de ahí la insistencia que llevamos viendo desde el fracaso inicial de lo que se denominó por parte de Moscú una operación especial militar, que creía que en cuestión de días podía derribar a Zelensky con una operación relámpago, colocar a una marioneta en su lugar y de ese modo garantizar que tenía a Ucrania bajo su órbita. Eso salió mal. Eso significa que Rusia está en lo que podríamos denominar un plan B que no le está saliendo muy bien, puesto que más de 2 años después no ha conseguido todavía sus objetivos, pero ya digo, entendiendo que para Rusia, al ser un interés vital, está decidido a seguir poniendo carne en el asador y seguir manteniendo esa presión. Por parte de Occidente, y eso incluye a Estados Unidos y al conjunto de los países de la Unión Europea, ni es una guerra existencial, ni es un interés vital. Tenemos que tener eso muy en cuenta para, a partir de ahí, calibrar hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos, hasta dónde está dispuesto a llegar el conjunto de los países de la Unión Europea en implicarse en una guerra en la que no está en juego un interés vital, por mucho que, si lo pensamos desde la perspectiva europea, obviamente lo que está ocurriendo sucede en territorio del continente europeo. Pero eso también nos permite, a la luz de lo que ya ha ocurrido y de lo que puede venir, nos permite calibrar el nivel de implicación y la voluntad política también, la voluntad de resistencia de la población para poder, según donde esté cada uno, llegar más lejos o más cerca. Lo que tenemos que considerar también, me parece, desde el punto de vista del escenario internacional de seguridad, es que Ucrania hace visible de forma más clara que nunca el enorme desequilibrio del orden de seguridad continental europeo. Hemos desequilibrado de tal manera ese orden que hoy en día lo que se genera es una inestabilidad con un potencial enorme de contaminación mucho más allá de Ucrania para abarcar al conjunto del continente como mínimo. Un desequilibrio en el que hay diferentes responsabilidades. Pero simplemente por ampliar el abanico, no pensemos solamente, lo digo si queremos reducirlo todo al mínimo, como Putin, el malo de la película y el único responsable de lo que está ocurriendo. Hay que entender que por parte de los ucranianos ha habido movimientos a lo largo de estos últimos años, décadas ya, desde 1991,
que no siempre han sido lineales, no siempre han estado orientados de la misma manera cuando pensamos en esa fractura estructural que existe en Ucrania entre población que mira más a Moscú como referencia y población que mira más a Bruselas como referencia. Eso genera una fractura que debe gestionar todo gobernante, a día de hoy Volodymyr Zelensky, pero antes otros, y mañana seguirá siendo probablemente una fractura interna a considerar. Pero también quiero dirigir la mirada de inmediato hacia Estados Unidos, en primer lugar, como corresponsable del problema con el que ahora nos encontramos. Un Estados Unidos que ha jugado a dar pasos, a tomar decisiones que han ido incrementando el desequilibrio de ese orden de seguridad continental. El abandono de tratados como el Tratado ABM, de misiles antibalísticos, la ampliación del despliegue de la OTAN integrando a nuevos países, como si eso no fuera a generar una sensación de asedio y una percepción de amenaza por parte de Moscú, y hay que entender que Rusia tiene también intereses legítimos de seguridad, como cualquier Estado del mundo. Por lo tanto, hay un Estados Unidos que, si lo digo de manera un tanto bruta, pero creo que reflejando la realidad, un Estados Unidos amparado por algunos países europeos que ha jugado con el deseo ucraniano de hacer frente a Rusia, haciéndoles creer que estábamos decididamente de su parte y que íbamos a llegar hasta el final con todas las consecuencias. Y cuando Rusia, en 2014 primero, y luego en febrero del año 2022, ya con la invasión, ha dicho hasta aquí, hemos ido comprobando cómo ese Occidente en general y ese Estados Unidos en general han ido reculando. Han ido dejando ver que no estaban decididos a llegar al final. Y así vemos cómo eso le ha permitido a Rusia imaginar que tenía espacio para dar el golpe definitivo, que es lo que buscó en la invasión de febrero del 22. Moscú pensó que, por un lado, las fuerzas ucranianas no iban a reaccionar adecuadamente, contando con lo que había ocurrido en 2014, y Rusia pensó que la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos, tampoco iba a reaccionar de forma muy distinta a lo que ocurrió en 2014, cuando Moscú tomó la península de Crimea, y se equivocó. Pero insisto, eso no quita responsabilidad a unos y a otros. Si hay que poner a uno por delante de todos, desde mi punto de vista, ninguna duda, Putin. Es Putin quien invade un territorio soberano y, por lo tanto, quiebra una de las normas más básicas del derecho internacional, con medidas de fuerza a las que se añaden luego crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que se mantienen hasta hoy. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ninguna equidistancia. Solo trato de plantear que hay otros corresponsables de la situación actual. ¿Dónde nos encontramos hoy? Un mínimo análisis de situación actual. En términos económicos, después de 2 años de la invasión, nos encontramos, después de 2 años de la invasión y después de 10 años del inicio de la guerra, nos encontramos con que económicamente Rusia el año pasado llegó a crecer casi un 3% su economía. O lo que es lo mismo, las sanciones que se le han aplicado a Rusia claramente no han conseguido que Moscú varíe el rumbo en el que ya estaba metido. Ha encontrado la manera de desviarse de los impactos de esas sanciones. No está solo Rusia. China juega de manera muy inteligente a aprovechar la circunstancia. Irán y Corea del Norte, como ya ha dicho Ana, están suministrando también, sobre todo munición de artillería y drones suicidas a Moscú. Por lo tanto, Moscú a día de hoy está en unas condiciones en las que económicamente puede seguir adelante sin grandes perjuicios, insisto, si lo comparamos con Ucrania. Porque Ucrania, el año pasado, su Producto Interior Bruto volvió a caer de forma estrepitosa, como ya había ocurrido el año anterior. Por lo tanto, para Ucrania la guerra está suponiendo un coste insoportable, tan insoportable que si no fuera por la ayuda internacional no estaríamos hoy en la situación actual. A eso se le añade el ámbito político. En el ámbito político nos encontramos a Vladimir Putin, acaba de ser reelegido, tiene el apoyo en general de su propia población. Podemos elucubrar mucho sobre la fiabilidad de esa popularidad, pero lo que parece claro en cualquier caso es que después de 24 años en el poder, eliminando toda la oposición parlamentaria, eliminando todos los medios de comunicación independientes y eliminando prácticamente a la sociedad civil organizada, crítica o disidente,
Putin no creo que pierda el sueño cada noche pensando que puede haber una revolución ciudadana que ponga en cuestión su poder. Luego, desde ese punto de vista, si lo comparamos con Zelensky, su situación es más ventajosa. Zelensky ha tenido que retrasar las elecciones, que tenían que haberse celebrado este mes del año 2024. Zelensky se encuentra con la necesidad de cesar a su propio jefe de las Fuerzas Armadas por controversias internas que ya vienen desde el inicio de la invasión y que ahora se han hecho más claras con una ley de movilización que está resultando difícil de gestionar, porque nos encontramos con una población ucraniana, pensémoslo en esos términos. Rusia tiene 140 millones de habitantes. Ucrania tenía 45 millones cuando comenzó la invasión. Se estima que a día de hoy, dentro de Ucrania, hay entre 35 y 37 millones de personas. Su capacidad de movilización para mantener al mismo tiempo su economía funcionando y su vida social y su vida política es muy limitada en comparación con Rusia. Una Rusia que tiene una maquinaria militar y una maquinaria industrial que en definitiva le da ventajas para jugar a largo plazo. Insistiendo en la idea de que a Rusia no le está saliendo bien lo que había planificado, lo que podemos entender en cualquier caso es que hoy Putin está jugando a prolongar el conflicto, entendiendo que la prolongación del conflicto hará que esas ventajas que tiene de arranque, demográficas, industriales, económicas, militares también, le permitan ir ganando terreno, aunque no consiga todos los objetivos que buscaba. A eso se le añade también en el terreno político un Estados Unidos prácticamente bloqueado. Vemos cómo se ha paralizado los últimos paquetes de ayuda, tanto económica como militar, a Ucrania. Estamos ya en un proceso preelectoral que hace difícil imaginar que a día de hoy Estados Unidos vaya a dar un salto cualitativo importante en el apoyo a Ucrania. No estoy diciendo con eso que no vaya a haber más ayudas, que no vaya a haber más entrega de equipamiento militar, pero cabe imaginar que en el mejor de los casos estaríamos donde ya estábamos en octubre pasado. Y por otro lado nos encontramos en una Unión Europea que sigue estando fragmentada sin tener claro cuál es el rumbo a tomar. Lo último que acabamos de ver hoy mismo es el primer ministro esloveno diciendo que su país no está dispuesto a permitir la entrada de Ucrania en la OTAN por manejar una clave. Que es por lo tanto una postura distinta a la que mantienen otros países de la OTAN y otros países de la Unión Europea. Todo eso son mensajes que evidentemente recibidos en Ucrania resultan mensajes negativos, o por lo menos que generan inquietud, que generan dudas. Si nos vamos a campo militar, nos encontramos con que a día de hoy, una vez que la contraofensiva ucraniana que se inició en junio del año pasado ha llegado a sus límites, nos encontramos con que Ucrania hoy, de forma clara, ha pasado ya a una actitud defensiva. Ya no es posible para Ucrania, con sus efectivos humanos, con sus efectivos militares, con su base industrial y con su potencial económico, dar un salto cualitativo para ir más allá. Se hace una vez más absolutamente claro que Ucrania, sin ayuda exterior, tanto económica como militar, no tiene opciones hoy de conseguir sus objetivos. Recordemos que Zelensky, el presidente, sigue hablando de victoria. Y victoria significa nada más y nada menos que expulsar a todas las tropas rusas del territorio ucraniano. Y eso hoy, militarmente, está fuera del alcance de las Fuerzas Armadas ucranianas, teniendo en cuenta las capacidades reales que tiene y teniendo en cuenta los retrasos que se van acumulando en compromisos que se habían adquirido pero que no se están materializando. Me refiero no solamente a la ayuda, como digo, económica o militar, sino que se había hablado de aviones F-16, Dinamarca y otros países, no ha llegado ninguno. Seguimos a la espera de que Alemania entregue los misiles de alta precisión, misiles guiados de alta precisión Taurus, no ha llegado. Desde octubre, Estados Unidos no entrega nuevos ATACMS, que son misiles también guiados de alta precisión con algo más de 300 kilómetros de alcance. Y esos son materiales fundamentales para que no solamente Ucrania pueda ir a la ofensiva, sino para resistir lo que puede ser la próxima ofensiva rusa. Se nos habla ya de forma cada vez más detallada
de los preparativos de una ofensiva rusa para, efectivamente, lo comentaba Ana, para esta primavera o principios del verano. No se ha producido todavía esa ofensiva. Estamos viendo ahora, más allá de que haya titulares de prensa o no que lo recojan, todos los días hay violencia, todos los días hay ataques, todos los días hay escaramuzas en diferentes partes de un frente militar que se alarga a unos 1.200 kilómetros, fundamentalmente en el este y en el sur del país. Y no vemos que Rusia haya conseguido romper el frente y que esté penetrando de manera decidida ya en territorio ucraniano. Pensemos que ahora mismo, desde que consiguió el control de Bakhmut, hablamos de que en el último año, en una zona como Bakhmut, no ha conseguido progresar más allá de 5 kilómetros en prácticamente un año, sus tropas. Eso nos da una idea de que tampoco Rusia está en condiciones militares de imponerse de manera definitiva a corto plazo. Por eso insisto en lo que decía antes, de que la apuesta fundamental de Putin es largo plazo, prolongación del conflicto, buscando ese cansancio, buscando esa fragmentación entre los países occidentales, porque sabe, por un lado, que Ucrania por sí misma no tiene capacidad para lograr esa victoria y cuenta con que Occidente pueda entrar en una dinámica en la que esas ayudas se vayan limitando, reduciendo y que eso, por lo tanto, determine en definitiva que Ucrania tenga que aceptar los términos, las condiciones que en algún momento pueda imponer Moscú. Para terminar, si pensamos en ese futuro, a la espera de que se produzca o no esa ofensiva, a la espera de que se entregue o no ese material y esa ayuda económica, sin la cual creo que es muy claro, sin la cual Ucrania no tiene capacidad para resistir, lo que podemos ver es que efectivamente no hay ningún esfuerzo significativo para sentarse a una mesa a negociar algún tipo de acuerdo. Y el propio Putin ha dicho que no está interesado en eso. Y el significado de esa expresión, creo que, he tratado de explicarlo antes, viene determinado por la idea de, si yo sé que el tiempo corre a mi favor, pues no tengo ninguna prisa en llegar a un acuerdo que me limite en las ganancias que puedo obtener de esa apuesta militarista. Por lo tanto, cabe imaginar que Rusia va a seguir adelante sin ningún interés en poner en marcha algún tipo de proceso diplomático de paz. Cabe imaginar, mientras tanto, crecientes problemas para Zelensky, ahora para movilizar a su población en nuevas oleadas que envía el frente. Ha bajado la edad de movilización de 27 a 25 años. Eso le va a crear problemas, son medidas impopulares, evidentemente, sobre todo si esa población ucraniana no percibe de forma clara el respaldo occidental y no percibe que haya cambios sobre el terreno. Luego, desde ese punto de vista, lo que se adivina a corto y medio plazo es más violencia, más inquietud, más opciones de que Rusia acabe inclinando poco a poco la balanza más a su favor y que eso pueda poner en riesgo, evidentemente, en primer lugar a Ucrania, son los principales sufridores, las principales víctimas de lo que está ocurriendo, pero que también aleje la posibilidad de que en algún momento se pueda reequilibrar el orden continental de seguridad. Porque, desde mi punto de vista, es necesario reequilibrarlo, no podemos sostener este desequilibrio por mucho tiempo. Se consiguió hacer eso incluso en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Y en cualquier caso hay que entender que ese orden de seguridad europeo tiene que contar, voy a decir algo muy elemental, tiene que contar con todos los europeos. Y la geografía nos indica que Rusia también es europea. Por lo tanto, necesariamente mañana, con Putin o sin Putin, habrá que sentarse a renegociar un orden de seguridad que acepte los legítimos intereses de defensa de cada uno de los Estados miembros y que trate de alejar la posibilidad de lo que ahora es un conflicto geográficamente al menos limitado a un país y a sus fronteras, no acabe siendo un conflicto que pueda contaminar muy peligrosamente a todo el continente. En fin, no es una visión, desde luego, muy optimista en función de la realidad que creo que nos muestra lo que hay sobre el terreno, pero espero que en eso haya algún elemento que nos pueda permitir analizar mejor lo que ocurre y ahora poder alimentar también el debate o el diálogo que siga nuestras presentaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana y Jesús, por sus intervenciones iniciales. Yo creo que, por favor, yo creo que aquí han dejado una cantidad de temas de los que se puede hablar mucho, pero quizás sea buena idea que sea el propio público el que ponga orden y diga cuáles son los temas que más interesa para profundizar en ellos, y eso lo pueden hacer a través de preguntas. Yo creo que si les parece bien, podríamos recoger quizás una tanda de 2 o 3 y ya vemos cómo seguimos luego. Hay un micrófono por allá al fondo, entonces, sí, adelante. Buenas. Muchas gracias, porque yo creo que ambos ponentes han sido bastante esclarecedores. Nos han aclarado bastante distintas formas de ver un poco el conflicto, y la verdad es que, sobre todo la parte personal, yo creo que de vez en cuando que se nos escapa y lo vemos como más ahí en las noticias que está ocurriendo, pues eso, a veces se nos olvida de que de verdad la gente no tan lejos lo está pasando muy mal, y hay gente que pierde a sus amigos y familiares. Y bueno, tras esto, mi pregunta era de cómo se ve ahora, sobre todo con Irán y el conflicto Israel-Palestino, cómo se ve un poco el tema de los aliados de Rusia, si se ve que se vaya a mantener este tipo de alianzas, si es una ayuda activa o es más en este término de, bueno, tenemos que ayudar al gran jefe, vamos a darle un poco lo mínimo que es necesario, o si de verdad se busca que se consigan todos los objetivos también de estos, bueno, países satélites no, pero de estos aliados. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna palabra más? Bueno, muchas gracias en primer lugar. Y yo quería también hacer énfasis en quizá la voluntad que hace unas semanas tenía el presidente de Francia, Macron, sobre centrar de una forma mucho más directa el esfuerzo de la guerra de Ucrania, de los apoyos, y de alguna forma como centralizar a toda la Unión Europea en dichos esfuerzos. Entonces yo quería también preguntar un poco si es poder llegar a ser realmente una convicción, puede calar este discurso dentro de la Unión Europea y convencer, que ahora mismo desde mi punto de vista parece complicado, o es más una maniobra política suya debido a su baja popularidad dentro de Francia. Entonces, puedo preguntar a dónde puede llevar esto y qué implicaciones puede tener en este conflicto. Gracias. Estaba Rufino y también Alejandro allí. Buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad. Yo tengo 3 preguntas, en el ámbito económico, en el ámbito político y en lo militar. Hemos visto que en términos económicos la economía rusa, por desgracia, no se está decayendo como esperábamos. Y cómo está viendo Occidente esta cuestión, que Rusia puede seguir con el conflicto a largo plazo. Y en el ámbito político hemos visto que Zelensky ha retrasado las elecciones. En cuanto a democracia y tal, ¿cómo podemos posicionar a Zelensky en este lugar? Porque hemos visto en algún país africano ha habido conflictos sociales porque el presidente también hizo esto, aplazar las elecciones para no perder el poder. Y luego en cuanto a lo militar, yo vi un vídeo en el que varios analistas están viendo que Ucrania está gastando mucha más munición de lo que tanto Occidente como Estados Unidos estaban esperando o que están dispuestos a ofrecer. Y se están gastando maquinarias con mucha tecnología y que cuestan mucho dinero y que no se pueden recuperar en un corto plazo. ¿Y cómo vemos estos interrogantes que están surgiendo en cuanto a gasto militar, sobre todo las municiones que está quemando Ucrania en menos de 2 semanas?
y Estados Unidos tiene problemas para intentar reponer estas armas y estas municiones. Muchas gracias. Vale, gracias. Vamos a responder primero esta tanda y luego abrimos otra más. Podríamos empezar. Ana, tú misma, si te parece bien. Vale, pues muchas gracias por las preguntas. Voy a intentar, la primera pregunta era cómo pues, se ve el tema de los aliados de Rusia, si es ayuda activa o limitada, y también gracias por la expresión de empatía a pues, la vida diaria en Ucrania. Desde Ucrania, la ayuda de los aliados de Rusia, que son obviamente aliados como Irán, Corea del Norte y China también, se ve serio y como ayuda seria. Además, los países que ayudan a Rusia evitar sanciones y importar componentes importantes que utiliza en su equipamiento militar, y la ayuda de los países de, por ejemplo, América Latina, algunos países de Asia que siguen comprando petróleo y fertilizantes y tal en escalas grandes de Rusia, así apoyando su capacidad económica. Toda esta ayuda sí se ve grande e importante, que fortalece la capacidad rusa para seguir con la guerra. Por otro lado, yo creo que estamos hablando de las sanciones no funcionan, restricciones no funcionan, el cambio de política no funciona, pero no sabemos cómo sería la situación si no estuvieran estas sanciones, restricciones y cambios de política así que yo creo que se puede hacer más. Yo no veo instrumentos con quien el Occidente puede tener mucha influencia a los aliados de Rusia para que no manden equipamiento serio, misiles y tal a Rusia, para que no compren petróleo y apoyen la capacidad económica rusa. Pero por otro lado, yo creo que es importante seguir con el régimen de sanciones, restricciones y mejorar la política de implementación para no ampliar aún más esta capacidad rusa. En cuanto a lo que ha dicho Macron, si es algo serio o es solamente retórica, una diplomática de un país europeo me dijo cuando tomamos un café en Lviv el otro día que, sabes que Putin siempre tiene la iniciativa de escalación y la iniciativa de sorpresa y de hacer lo que quiera. Y quizás ha llegado el momento para que políticos europeos y Europa en general también tenga una postura de más ambición, más fuerte y más sorprendente. Quizás eso podría ayudar con este equilibrio de políticas. Y luego, en cuanto a la situación doméstica en Ucrania y sobre todo las elecciones, por ejemplo, por ahora yo, siguiendo los medios estadounidenses, los medios occidentales, he visto en algún momento muchas conversaciones sobre retraso de elecciones y como resultado una limitada de Zelensky. Por otra parte, la mayoría de los ucranianos, aunque no les guste todo lo que hace el gobierno, todo lo que hace el presidente, aunque critiquen mucho a lo que se está haciendo y cómo se está haciendo en el país,
La mayoría de los ucranianos están en contra de las elecciones en este momento, porque entienden que están enfrentados con un peligro existencial y las elecciones que pueden resolver pueden aumentar su capacidad de resistencia, su capacidad militar, su capacidad económica. Encima, no hay región seguro en Ucrania. ¿Cómo vas a tener mucha gente en un lugar, en un sitio, cuando puede caer un misil? Así que también es una cuestión práctica, pero sobre todo la mayoría de los ucranianos están en contra ahora. Gracias, Ana. Jesús, por favor. Sí, básicamente en línea con todo lo que ha comentado Ana y por lo tanto de acuerdo con la manera en la que ella ha enfocado la respuesta y su comentario, empezando por ese último. Creo que sería absolutamente fuera de lugar, absolutamente exagerado, hacer comparaciones con algún dictador africano cuando juega al mantenimiento del poder a toda costa para de ese modo criticar también a Zelensky. Zelensky es criticable como cualquier otro gobernante occidental y fuera de Occidente también, pero desde luego hay que entender básicamente cuáles son las condiciones que se dan ahora mismo en el país para asumir también que la celebración de unas elecciones ahora mismo no son ni la prioridad ni serían posibles desarrollarlas con mínimas normalidades, con mínimas reglas de juego democráticas. A partir de ahí, que con el resto de los temas que se han planteado, en algunos casos, insisto en lo que he dicho, es que aunque a veces caemos en el error de pensar que estamos en una guerra en la que Rusia está sola, que es el mundo contra Rusia, y no, Rusia tiene muchos países que como mínimo se ponen de perfil y que en muchos casos apoyan de manera decidida a Rusia. Lo hemos visto en votaciones en la Asamblea General de la ONU y lo vemos en el día a día, permitiéndole a Rusia que se salte las sanciones internacionales que se han aprobado en su contra en estos últimos años. Y lo que hemos comprobado es que efectivamente son imperfectas esas sanciones en la medida que no han conseguido doblegar la voluntad de Vladimir Putin, pero en cualquier caso, como también señalaba Ana, habría que pensar en cuál sería la situación si no hubiera habido ni siquiera esas sanciones. Por lo tanto, con eso hay que contar. En cuanto a sus aliados, pues podemos ver en unos es más concreto que en otros. En el caso de Corea del Norte, pues a cambio de transferencias en tecnología espacial, motores para los cohetes que está desarrollando Kim Jong-un para dotarse de una tríada nuclear para los misiles intercontinentales que ya tienen a Estados Unidos, a territorio estadounidense bajo su alcance, más allá de Japón y Corea del Sur, pues hay que entender que a cambio de eso Corea del Norte está dispuesta a alinearse con Moscú y transferirle mucha munición de artillería para poder mantener ese altísimo nivel de consumo que le da ciertas ventajas a Rusia. También se dice que la mitad de esa munición no está en condiciones, no funciona, pero Corea del Norte va a seguir haciéndolo, evidentemente. En el caso de Irán, cuando Irán está viendo, y más ahora con lo que ha ocurrido en estos últimos días, que Tel Aviv, por un lado, y Washington, por otro, vuelven a afinar el punto de mira para intentar derribar al régimen iraní, pues evidentemente Irán busca aliados. Y Rusia es uno de los principales aliados que le ha ayudado también con la central nuclear de Bushehr y le ha ayudado también económica y tecnológicamente, de tal manera que podemos entender que Irán va a seguir manteniendo esa alianza con Rusia. En cuanto a China, que es el principal, creo que China es el único actor ahora mismo en la comunidad internacional que tiene verdadera capacidad para influir en lo que pueda hacer Putin. Porque evidentemente a China no le interesa que reviente la situación hasta generar una parálisis de la economía mundial, de la cual China depende tanto, y por lo tanto Pekín tiene capacidad para poder influir en lo que haga Moscú, intentando que no traspase determinados límites, que no vaya a una escalada que puede implicar incluso el arma nuclear. Y mientras tanto China se aprovecha de la mala situación de Rusia para sacar ventaja en términos comerciales, en términos de inversión y, en definitiva, en una relación estratégica en la que ahora mismo Pekín se pone por encima de Moscú. Junto a eso, sigo valorando los esfuerzos de Macron. Es muy criticable por muchas cosas, de acuerdo, pero yo entiendo que los europeos necesitamos tener un canal de comunicación directa con Moscú, que no todo venga a través de Washington.
Y por eso valoro positivamente que Macron haya intentado reiteradamente una interlocución con Putin para buscar algún tipo de margen de maniobra que pudiera rebajar la tensión o que pudiera solucionar el problema que plantea Ucrania. Ahora bien, ¿va a conseguir Macron, como se planteaba en la pregunta, centralizar los esfuerzos de la Unión Europea? En fin, la respuesta es fácil, no. Porque la Unión Europea no tiene una política exterior de seguridad y defensa única, sino que, como ya he tratado de señalar antes con algún ejemplo, tiene una diversidad de orientaciones, desde Viktor Orbán en Hungría hasta Alemania, por otro lado, y muchos otros en el medio, que dificulta muy mucho que la Unión Europea pueda tener realmente una participación con una voz única en esta historia. Mientras tanto, evidentemente, el apoyo occidental, lo que se ha demostrado es que el desarme estructural que se había producido durante los años de la posguerra fría, reduciendo el número de efectivos de los ejércitos occidentales y reduciendo la producción de material de defensa, incluyendo la munición, ahora se está viendo que esa situación acaba generando un problema enorme cuando el consumo diario en una guerra de alta intensidad convencional como la que se está desarrollando en Ucrania demanda un consumo de material de defensa que no es capaz de atender los gobiernos occidentales que apoyan a Kiev, ni con lo que tienen en sus arsenales, ni con lo que en sus fábricas son capaces de producir hoy en día. Hablamos, en definitiva, de que hasta finales de este año y principios del siguiente no será posible para el conjunto de la Unión Europea cumplir con el compromiso de entregar la munición que Ucrania necesita para poder resistir a los rusos. Sí, un pequeño matiz quizás también en el contexto de lo que ha dicho Macron y pues el comportamiento político de países europeos y la Unión Europea en conjunto en el contexto de este conflicto, pero antes también. Yo creo que ahora es un momento donde muchos países o actores políticos y también sociedades en el oeste pueden demostrar pues diría political courage, como coraje político, coraje, ambición política, no solamente seguir valor política. Yo diría que eso sería agencia política y agencia geopolítica, porque yo creo que aunque aquí, por ejemplo, en España o en muchos países europeos, Estados Unidos, no se parece la amenaza rusa como amenaza existencial, yo creo que sí tiene y va a tener mucho impacto a gran escala en cómo funciona el orden mundial, cómo funcionan las normas en el orden mundial y cómo funciona política y cómo funcionan sociedades mundiales, sociedades occidentales incluidos. Yo creo que ahora es un momento para luchar por su agencia y no solamente seguir lo que dicen, hacen o quieren actores como China, aunque son poderosos y tienen mucho impacto, actores como Rusia, que tienen mucha ambición y quieren cambiar el orden del mundo o orden mundial como lo dicen. Así que sí, yo quería añadir este matiz sobre agencia geopolítica del Occidente y de países individuales occidentales, sobre todo en Europa, porque tienen la capacidad y tienen potencial para eso. Muchas gracias. Vamos a hacer otra ronda. Por allí había una palabra primera. ¿No? ¿No habías levantado la mano antes? Sí, allí, sí. Hay una palabra. Por allá, por allá. No, por aquí. Allí. Ah, más para allá. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta iba referida sobre la situación de la sociedad ucraniana antes de la guerra, que si bien había una parte que tenía un apoyo más hacia Occidente y otra más a Rusia, una vez empezado el conflicto, si se sigue manteniendo esa opinión sobre Rusia de aquellos sectores sociales más prorrusos, sobre todo, por ejemplo, en la región de Kharkov, que son regiones que han
resistido a la embestida rusa. Y por otra parte, aquella población ucraniana que está que vive en los territorios ocupados por Rusia, ¿qué se espera de ellos a largo plazo? Si insurgencia, activismo internacional, si van a hacer algo contra la ocupación rusa. Y por el otro lado, ¿qué se espera que haga Rusia? Si campañas de rusificación, opresión o cualquier otro método. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna más? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí hoy. Me gustaría preguntar sobre qué rol toma en este conflicto el Estado no reconocido de Transnistria, ubicado en el suroeste de la frontera ucraniana. Un Estado que, según tengo entendido, está fuertemente relacionado con Rusia debido a sus lazos históricos y al garantizar su defensa e independencia respecto a Moldavia. Simplemente me gustaría saber qué relevancia tiene este Estado inexistente en nuestros mapas. Y gracias. Gracias. Por aquí había... Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera, en caso de que Rusia consiguiera su objetivo en Ucrania, ¿cuál sería la repercusión para el resto de Europa y concretamente para España? Y la segunda pregunta es si los intereses de Rusia y los de China están alineados en el Ártico ante el deshielo del que se habla y una posible ruta. Gracias. Vamos a dejar esta ronda aquí. Y yo voy a utilizar el comodín del moderador para colar una pregunta que creo que sería muy interesante, especialmente para Ana, que estuvo en Ucrania hace poco. Han llegado a través de redes sociales, especialmente imágenes sobre episodios de resistencia a la campaña de reclutamiento actual. Yo quería saber hasta qué punto tiene alcance la resistencia al reclutamiento y si es un fenómeno que crees que pueda tener impacto en el curso de la guerra, impacto como tal, esa resistencia, de ser importante, claro. Muchas gracias. Vale, gracias. Voy a intentar contestar brevemente. Pues en cuanto a la población y la actitud vis-à-vis Rusia, yo creo que en los años 2010, pues hasta 2010 más o menos, 2014, la sección de la población que miraba a Rusia de manera favorable o como un país pues amigo era entre pues la mayoría total, como 80%, hasta más o menos 50-40%, cerca del año 2014, cuando empezó la agresión rusa por primera vez. Ahora, según encuestas, más de 90% de la población ucraniana ve a Rusia como un país hostil. Claro, eso no podemos tener encuestas de opinión pública en, por ejemplo, Crimea o en los territorios ocupados, pero pues yo diría que incluso odio a Rusia es bastante universal en Ucrania ahora. Y la única culpable es Rusia por eso, porque ningún tipo de política de comunicación o de presencia de Unión Europea o de organizaciones internacionales que estaban trabajando en Ucrania antes no consiguieron lograr este nivel de actitud negativa a Rusia que logró Rusia con su propio terrorismo a la población ucraniana. De mi vida, por ejemplo, cuando vuelvo a Ucrania o viajo en Ucrania, pues me encuentro con la gente de Odessa, de Kharkiv, de Zaporizhia, las ciudades donde
o la mayoría o hay mucha gente que habla ruso y algunos me han dicho que ya no quieren dejar de hablar ruso porque lo asocian con este terrorismo y un régimen súper agresivo. El otro elemento es, aquí se ponía mucho acento en pues, la proximidad, no sé, mental o lingüística a Rusia de partes de la población ucraniana. El problema tiene más matices. El problema es que Rusia siempre apoyaba en Ucrania actores políticos súper corruptos, súper ineficaces, y la vida, como vemos la vida en Rusia ahora, yo no sé si vosotros seguís la vida en Rusia, no solamente en Moscú o en San Petersburgo, pero por ejemplo en las regiones al lado de Kazajstán o en Siberia, que ahora están sufriendo inundaciones por falta de infraestructura que podría proteger estas regiones, pues ahí hay muchos, no protestas, pero expresiones de protestas, porque no se puede protestar o manifestar en Rusia. Hay muchas expresiones de frustración, incluso mucha gente dice, a ver, están gastando dinero en Crimea para desarrollar Crimea, pero nosotros aquí hemos perdido lo que hemos ganado en nuestras casas, lo que hemos ganado durante toda la vida y nunca nos va a ayudar con nada. Así que Rusia siempre apoya actores políticos así en países satélites. Belarus es un ejemplo súper ilustrativo porque ahí hubo protestas en 2020, 2021, protestas súper masivas, incluso más masivas que en Rusia en 2012 y tal, contra Lukashenko, contra su dictador que eliminó toda la oposición y pues logró quedarse en poder durante no sé cuántas décadas. Las protestas, las manifestaciones eran súper pacíficas y los bielorrusos y la oposición bielorrusa dijo expresivamente que no era contra Rusia, era contra el régimen ineficaz de Belarus. ¿Qué pasó? Con la ayuda de Moscú, pues pararon las protestas, pues la gente normal que estaba protestando, manifestando, periodistas que estaban hablando contra el régimen están en cárceles, algunos ya han muerto, incluso periodistas súper jóvenes de mi edad o de no sé, 25, 30 años están en cárceles, aunque no tienen ninguna culpa, salvo criticar al régimen político dictatorial y pues ineficaz. Así que eso es un ejemplo de por qué Rusia se ve de manera negativa en Ucrania. No es por influencias del oeste o influencias mediáticas del oeste versus Rusia, es porque se ve cómo vive Rusia, cómo se vive en Rusia y cómo se vive en países europeos, por ejemplo. Aunque los ucranianos entienden muy bien todos los problemas de democracias, todos los problemas de países desarrollados, pero al final en una democracia tú puedes por lo menos intentar cambiar algo y si no es en tu generación, en la siguiente de tus hijos sí pueden cambiar cosas, mejorar cosas, pero en dictaduras no hay esta opción. Luego otra pregunta era sobre el papel de Transnistria. Por ahora no tiene un papel importante y la única razón es porque Rusia realmente no tiene acceso físico a Transnistria. En realidad incluso no va a tener un papel importante si Rusia va a tomar el resto del coste del sur, como Odessa y tal. En realidad no necesita Transnistria, solamente el gobierno de Moldova el país, dice abiertamente que si cae Ucrania, Moldova es el siguiente y dicen que el único barrera para Moldova, que protege Moldova contra Rusia, es Ucrania. Y luego... pero la gente en Transnistria y los políticos en Transnistria no quieren meterse en este conflicto porque ellos ven que es muy peligroso. Y luego la tercera, tu pregunta sobre movilización. A ver, es un aspecto complicado ahora porque
La razón es muy simple. Nadie quiere morir. Y después de haber visto tanta muerte violenta en el frente, tantas consecuencias violentas y graves para la gente que muere, también para sus familias, sí, mucha gente quiere evitar servir o ser movilizada. Al mismo tiempo, en los medios, en redes sociales, vemos historias de cómo gente resiste a la movilización, pero no vemos historias de la gente que sí recibe las notificaciones y se va al centro de movilización. Así que es un proceso complicado de manera política, porque sí hay un nivel de resistencia, pero al mismo tiempo todavía hay mucha gente que sí va, si no de manera súper voluntaria, pero una vez cuando reciben notificaciones, sí se va y se enlista con el ejército. Gracias, Ana. Jesús, tienes para responder esta tanda ya los últimos 5 minutos de la sesión. Muy bien, de manera telegráfica y sin ir a todos los temas, voy de lo más telegráfico a lo quizá más extenso. El Ártico, China y Rusia nos saca de Ucrania, evidentemente. Ya digo que entre China y Rusia ahora mismo hay una confluencia de intereses, pero no una alianza estratégica. En términos potenciales, la explotación del Ártico se va acelerando en función del cambio climático. Luego ahí potencialmente hay un campo de colaboración entre Pekín y Moscú, pero no hay que darlo por hecho tampoco, puesto que cada uno con visión nacional, sobre todo Rusia, que es el que tiene mayor fachada hacia el Ártico, puede pensar que en solitario puede obtener más ventajas que ajustarse a lo que otros quieran. Todo ello teniendo en cuenta que hay un Consejo Consultivo del Ártico, donde también está Canadá, Estados Unidos, Noruega y otros países que también tienen sus propios intereses. En cuanto al tema de Transnistria, coincido también con lo que se estaba comentando. Transnistria solamente cobraría importancia en este caso si finalmente Rusia consigue hacerse con Odessa. Se ha hablado muchas veces en estos últimos 2 años de la posibilidad de un desembarco anfibio ruso en Odessa. No se ha materializado nunca. No parece que Rusia esté hoy en condiciones de hacer algo así y de negarle a Ucrania todas las salidas costeras al Mar Negro. No parece que esté en condiciones de hacerse con Odessa, y en ese sentido Transnistria sigue siendo ahí un foco de tensión, pero como hemos visto en estos últimos años, todavía controlados con todos los factores que Ana estaba comentando ahora mismo. El odio a Rusia, que también acaba de comentar ella, yo entiendo que es uno más, son muchos los errores que Putin ha cometido desde el inicio de la invasión, sobrevalorando sus propias capacidades de sus fuerzas armadas, infravalorando la de los ucranianos, pensando que la Unión Europea no iba a reaccionar, y así tantas otras cosas. Uno de los errores, hay que recordar, es que Rusia dijo que quería desnazificar a Ucrania y desmilitarizarla, echando a un gobierno ilegítimo como el de Zelensky. Y lo que ha conseguido en estos 2 años, a base de crímenes de guerra, de ataques indiscriminados contra la población civil, es efectivamente lo que Ana estaba comentando. Ahora, para que Rusia vuelva a recobrar la imagen que pudo tener en parte de Ucrania durante muchos años, va a ser necesario mucho tiempo. Desde luego no parece fácil para Rusia ahora mismo contar con la simpatía generalizada de un porcentaje significativo de la población ucraniana. Y en cuanto a la cuestión de qué pasa si Rusia logra finalmente su objetivo, en fin, habría que preguntar primero cuál es su objetivo, puesto que a día de hoy parece imposible suponer que Rusia vaya a conseguir absorber a Ucrania. Recordemos que para Putin y compañía, Ucrania sencillamente no existe. Bueno, pues suponer que Ucrania va a desaparecer porque pasa bajo control total de Rusia, creo que es algo absolutamente fuera también del alcance de las capacidades rusas ahora mismo. Pero es cierto que puede conseguir una tajada territorial de ese país. Y ahí es donde vuelve a cobrar importancia la mentalidad de ese coraje político al que hacía referencia Ana. ¿A qué estamos jugando los occidentales? ¿Estamos jugando a la victoria contra Rusia o estamos jugando a intentar que Ucrania no sea derrotada? No es lo mismo, aunque pueda parecer que es lo mismo.
De momento estamos jugando a que Ucrania no sea derrotada. Pero lo que parece claro es que hemos llegado al punto, Washington ya se lo ha dicho claramente a Zelensky, mira, el dinero que te vamos a dar no es para malgastarlo, desde ese punto de vista, para malgastarlo en intentar echar a Rusia de todo tu territorio. Y la ayuda militar que te vamos a prestar no es para reconquistar territorialmente todos tus rincones hasta la frontera con Rusia, sino que la ayuda económica y la ayuda militar es para reconstruir tu país, para defender lo que ya tienes y para preparar a Ucrania mañana, más bien pasado mañana, para ser miembro de la Unión Europea. Por lo tanto, estamos limitando la capacidad de Ucrania, que de ese modo no tiene fuerzas propias para conseguir una victoria definitiva contra Rusia. Hay ministros, como el de Exteriores de Lituania, que lleva tiempo demandando apostar por la victoria. ¿Por qué no puede ser derrotada Rusia? ¿Por qué no podemos darle todos los medios necesarios para que Putin tenga finalmente que salir de ahí? Bueno, pues hoy por hoy esa es una posición particular que no está siendo asumida ni por el conjunto de los países de la Unión Europea, ni por el conjunto de los países de la OTAN y evidentemente tampoco por Estados Unidos. Luego, hay que recordar, y termino, cuando Putin invade Ucrania en febrero del año 2022, si le hubiera salido bien el plan A, la operación especial militar, es decir, en una semana entrar en Kiev, derrocar a Zelensky y colocar a una marioneta en su lugar, contaba con que eso sería un hecho consumado, asumido por el conjunto de la comunidad internacional, igual que asumieron en su día la anexión de Crimea. Y por lo tanto habría condenas, habría lamentos, pero a continuación estaríamos en el business as usual. Sencillamente que aquello no le salió bien a Rusia. Por lo tanto, si Rusia consigue esa parte del Donbass y de la península de Crimea, entiendo que eso, hoy por hoy, a Occidente, prácticamente le vale, aunque evidentemente no va a materializarse eso a corto plazo, porque como hemos dicho, no hay ningún proceso de negociación en marcha. Bueno, muchísimas gracias. Antes de darles las gracias entre todos y todas con un aplauso, quería recordarles que la siguiente sesión empieza justamente dentro de 10 minutos. Vamos muy bien de tiempo y vamos a seguir yendo muy bien de tiempo hasta el final. La sala es hermosa, pero a veces es poco práctica, porque si entran tarde se escuchan los pasos y hay mucho ruido. Entonces intentemos estar todos listos a y media. Ahora sí, Ana, Jesús, muchísimas gracias por esta sesión que nos han ofrecido. Ha sido muy interesante y esperamos verte, Jesús, en persona un poquito más adelante y tenerte de nuevo aquí con nosotros, Ana, en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias.